Dijeron que alguien la estaría esperando en el muelle de atraque. Pero cuando el transbordador de transporte se detuvo con un silbido en la estación orbital 17, que se encontraba en algún lugar entre las lunas de Júpiter y las colonias mineras exteriores, nadie la llamó por su nombre. Sarah Pix se tambaleó por la rampa de carga. Su vestido de viaje ceremonial estaba roto en el dobladillo por el alboroto. Una delicada membrana del ala tenía un pequeño desgarro. Las escamas iridiscentes de sus brazos estaban manchadas con líquido hidráulico y su propia sangre púrpura. Su velo ceremonial había desaparecido. Probablemente todavía flotaba en la bodega de carga donde había comenzado el caos. Su tocado ornamental yacía pisoteado en algún lugar entre la sección trasera de pasajeros y una pesadilla que no podía borrar de su mente. Había ocurrido solo 2 horas antes, en algún lugar cerca del punto de control de Saturno. El transbordador había hecho una parada no programada en un depósito de suministros. 4 comerciantes humanos subieron a bordo. Su habla era confusa debido al intoxicante que habían estado consumiendo y su olor era penetrante y desagradable. Un pasajero anciano de Centurión intentó colocarse entre ellos y los otros pasajeros, pero los hombres lo empujaron con fuerza hacia el cojín de su asiento. El piloto permaneció en la cabina, sellado detrás de la puerta reforzada, aparentemente inconsciente de la perturbación en el compartimento de pasajeros. Cuando uno de los hombres ebrios extendió la mano hacia su faja ceremonial, ella lo empujó con toda la fuerza que su fisiología draconiana pudo reunir. En ese preciso momento, el transbordador se lanzó hacia adelante mientras los motores se activaban y la gravedad artificial fluctuaba. Ella aprovechó ese repentino cambio de impulso para lanzarlo hacia atrás contra su asiento, agarró su estuche de viaje y corrió hacia el compartimiento delantero. El golpe la alcanzó en el hombro, dejándole un moretón que se oscurecería a un violeta oscuro antes de que el ciclo terminara. Su vestido se rasgó en la costura. La tela blanca ahora estaba manchada de mugre y de su propia sangre. La mayoría de los pasajeros apartaron la mirada, fingiendo no presenciar nada, fingiendo no oír su grito de angustia. Ella se liberó justo cuando la bocina de advertencia sonó nuevamente. Sus manos temblaban mientras se desplomaba en un asiento vacío en la sección delantera. Su respiración se hacía entrecortada y sus 2 corazones latían con fuerza contra su caja torácica. Ahora estaba de pie en la plataforma de atraque, con su dignidad hecha pedazos, su cuerpo temblando y su espíritu apenas manteniéndose unido. El aire reciclado de la estación le picaba en la nariz. La plataforma de metal reflejaba la dura iluminación del techo. Ella quería desaparecer en la nada, pero entonces una voz profunda surgió detrás de una pila de contenedores de carga. «Eres Sarah Pix del clan Nebulosa Dracon». Ella se giró y allí estaba él. Finnegan Blackthorne, 46 años para los estándares de la Tierra, alto para los estándares humanos, de hombros anchos, vistiendo un uniforme de mantenimiento que había visto mejores décadas. Una placa con el nombre que decía Ingeniero de Custodia Superior, apenas visible debajo de la suciedad acumulada. Una cicatriz le atravesaba la mejilla izquierda, legado de algún incidente pasado. Sus manos parecían hechas tanto para el trabajo manual como para una delicadeza inesperada. Él echó un vistazo a su vestido dañado y no dijo nada al principio. Él simplemente se quitó la chaqueta de trabajo exterior y se la puso sobre los hombros, prestando especial atención a sus alas. El gesto fue silencioso, sencillo, pero algo dentro de ella se quebró ante tanta amabilidad. «Tú eres Finnegan», susurró. Su voz tenía el acento melódico de su pueblo. Él asintió una vez, su expresión ilegible. «Viajaste a través de 3 sistemas estelares por alguien como yo». «Vine por una promesa», respondió ella, manteniendo apenas la voz firme. La estudió con sus ojos grises que parecían contener tormentas, luego señaló un carro de mantenimiento que flotaba cerca. «Déjanos eliminarte de esta plataforma». El carro zumbó mientras se alejaban de la concurrida zona de atraque. Los sonidos de la estación se desvanecían detrás de ellos como ecos de una transmisión olvidada. Sarah P. permaneció sentado en silencio, agarrando su chaqueta.
El aroma del limpiador industrial y algo claramente humano le proporcionaron un ancla inesperado. Después de varios minutos, ella preguntó, ¿redactaste todos esos mensajes de comunicación? Las manos de Finnegan se apretaron sobre el mecanismo de dirección del carro. Mi hermano escribió la mayoría. Falleció durante el último ciclo invernal orbital. Neumonía. La enfermería de la estación no pudo salvarlo a tiempo. Sarah Pix sintió que sus ojos ardían con la sensación que precedía a las lágrimas en su especie. Había cruzado el vacío entre sistemas estelares por un fantasma. Y ahora, sentada junto a un hombre tallado en el dolor y la soledad, se dio cuenta de que la frontera del espacio no era un destino de ensueño. Fue un crisol, pero algo en su tono, cuando pronunció su nombre, hizo que su corazón tropezara con su ritmo. Porque antes de que el ciclo terminara, ella lo miraría directamente a los ojos y diría palabras que ninguna mujer de su especie se hubiera atrevido jamás a pronunciar ante un trabajador de mantenimiento humano. Dame los 12,5 pulgadas completos. Pero, ¿qué podría significar semejante petición para un hombre destrozado y una mujer dragón virgen que huyen del terror? El carro de mantenimiento zumbaba a través de los pasillos inferiores de la estación 17, deslizándose junto a conductos y paneles de acceso marcados con símbolos de advertencia. Sarah Pix se sentó tranquilamente al lado de Finnegan. Su chaqueta todavía estaba cuidadosamente colocada alrededor de sus hombros y bases de alas. Cada metro alejaba a su padre del miedo y lo llevaba más adentro de algo que ella no entendía. La estación se extendía en todas direcciones, una enorme rueda girando lentamente para generar gravedad artificial, secciones brillando con luces de varios colores que marcaban diferentes zonas. Finnegan señaló una vez hacia una ventana que mostraba la curva del anillo exterior de la estación. Esa sección de allí, nivel 42, sector J. Esa es mi zona de mantenimiento asignada. No es impresionante de observar, pero el trabajo es mío. Al llegar a su unidad residencial, Sarah Pix observó un pequeño compartimiento que parecía inclinarse bajo el peso de los años acumulados y el abandono. Las paredes mostraban las marcas de innumerables reparaciones. El reciclador de aire produjo un ruido de traqueteo insalubre. Una pequeña cápsula en crecimiento se encontraba en un rincón, luchando por producir vegetales comestibles bajo una iluminación inadecuada. Aún así, el aire olía limpio para los estándares de la estación. Filtrado, Finnegan la ayudó a bajar del carro, envolviendo su mano áspera con sorprendente delicadeza alrededor de su escamosa cintura, teniendo cuidado de evitar su cola. Ese breve contacto hizo que su corazón saltara en un patrón desconocido. Dentro de la unidad residencial todo era sencillo. Una mesa fabricada con materiales reciclados, 2 sillas desiguales, un sistema de preparación de café que parecía más viejo que ella. Finnegan le preparó una taza, el líquido oscuro como el vacío entre las estrellas, y dijo, o lo bebes o él te bebe a ti. Ella rió suavemente por primera vez ese día, un sonido como el de las campanillas de viento en su atmósfera nativa. No era humorístico en el sentido tradicional, pero parecía genuino. Luego caminó hasta la ventana, recuperó un viejo dispositivo de medición y le hizo un gesto para que lo siguiera hasta una pequeña área de observación cerca de su unidad. ¿Ves esta ventana?, dijo, arrodillándose a su lado. El espesor del aluminio transparente es de 12,5 pulgadas. Esa es la especificación, el tipo de medida que nos mantiene vivos cuando el vacío está justo al otro lado. Sin ese espesor exacto, la diferencia de presión rompería toda la sección. Sarah Pix se quedó mirando, su mente corriendo en múltiples direcciones. Habló con tanta precisión, con tanto énfasis, que las palabras se enredaron en sus pensamientos, su rostro enrojeció, sus escamas se oscurecieron con el aumento del flujo sanguíneo. Ella pensó que se refería a algo completamente distinto, algo relacionado con las costumbres de apareamiento que había estudiado sobre los humanos antes de su viaje, algo que hacía que su sangre corriera por su sistema y sus alas revolotearan involuntariamente. Ella dio un paso atrás, agarrando su vestido dañado.
Vine a esta estación para un contrato de matrimonio, señor Blackthorne, no para ese tipo de interacción. Finnegan parpadeó y la confusión cruzó su curtido rostro. Entonces una risa baja surgió de su pecho, profunda y cálida como el rugido de motores distantes. Por lo que todas las lunas de Júpiter saben, estaba discutiendo las especificaciones de la ventana gráfica. Levantó el aparato de medición con una expresión de genuina diversión. El aluminio transparente tiene un espesor de 12,5 pulgadas. Nada más. Yo no. Sarah Pix se congeló mientras procesaba esta información. Entonces ella soltó una risa temblorosa, un sonido que mezclaba vergüenza con alivio. Por primera vez desde que subió a ese terrible transbordador, el miedo en sus ojos se transformó en algo más ligero, algo parecido a la esperanza. A medida que la simulación del ciclo diurno de la estación se atenuaba, imitaba una puesta de sol a través de la ventana gráfica con iluminación naranja programada. Finnegan dijo en voz baja: «Quédate aquí. Construiremos algo juntos. Vete». El pasaje de regreso está garantizado por los términos del contrato. Sarah Pix observó la pequeña cápsula en crecimiento, sus plantas luchaban bajo la luz artificial, pero aún lograban alcanzar la cima. 12,5 pulgadas de aluminio transparente, quizás 12,5 pulgadas de destino. Pero lo que aún no sabía era que el ciclo nocturno revelaría un secreto enterrado aún más profundamente que los sistemas centrales de la estación. Ese ciclo nocturno, el sistema de ventilación aullaba a través de los conductos, haciendo vibrar las paredes como un viejo dolor tratando de manifestarse. Sarah Pix no pudo alcanzar el estado de sueño. Ella permaneció despierta en la pequeña cuna para invitados que Finnegan había preparado, escuchando el zumbido de los sistemas de soporte vital y el lento ritmo de las botas de Finnegan caminando sobre el suelo de metal. Se movía con una cojera que ella no había notado durante su primer encuentro. Cada paso sonaba como si llevara más peso que simplemente hueso y tejido dañado. Cuando finalmente se incorporó, él se quedó congelado cerca de la ventana, mirando fijamente la oscuridad del espacio que había más allá. «¿Andáis así siempre?», ella preguntó suavemente, su voz transmitía preocupación más que compasión. Él sonrió sin girar la cara hacia ella. «Accidente de mantenimiento. Un cargador falló en el 93. La máquina me aplastó la pierna izquierda antes de que se activaran los sistemas de emergencia. He estado compensando los daños desde entonces». Algo en su tono la hizo sonreír a pesar de la tristeza de la historia. Era un hombre forjado a base de trabajo duro y circunstancias desafortunadas, y las llevaba con una extraña dignidad. Al siguiente ciclo de la mañana, lo encontró afuera, en el área común de mantenimiento, reparando paneles dañados, con la camisa de trabajo quitada por el calor del soplete. La luz artificial de la simulación del ciclo diurno iluminaba cada línea de definición muscular en su espalda. Apartó la mirada rápidamente, pero no con la suficiente rapidez. Finnegan la sorprendió observando. ¿Alguna vez has realizado mantenimiento en una estación de soldadura, novato? No, pero he roto corazones en la nebulosa Draen. Se rió, un sonido bajo y sorprendido, y por un momento la distancia entre ellos no se sintió tan pesada por la incertidumbre. Las semanas se confundieron, cada una acercándolos sin que ninguno de los dos dijera las palabras en voz alta. Sarah Pix aprendió a operar los sistemas hidropónicos para reparar el reciclador de aire cuando fallaba y a prepararse. Raciones de proteína que no sabían a desecho reciclado. Empezó a tararear de nuevo melodías que recordaba de su mundo natal, donde la atmósfera era más densa y el cielo ardía en ámbar. Finnegan le enseñó a operar el cortador de plasma de emergencia, diciendo que todos los seres de la estación 17 debían saber cómo sellar una brecha en el casco, o al menos ahuyentar al ocasional y agresivo dron de mantenimiento. Nunca llegó a disparar la herramienta, pero apreciaba la forma en que él la seguía de cerca durante la instrucción, firme como una constante gravitacional. A veces Finnegan se unía a su tarareo, con una voz desafinada y completamente humana, y ambos terminaban riendo hasta que les dolían los costados por el esfuerzo.
Pero durante los ciclos nocturnos, cuando la risa se desvanecía, Sarapix aún despertaba de sueño sobre la lanzadera, de manos agarrándose, voces entrecortadas, el sonido de su propio grito absorbido por el ruido del motor. A veces Finnegan la encontraba sentada cerca de la ventana, temblando, y simplemente preparaba café sin hablar. Nunca la interrogó sobre el incidente. Simplemente permaneció presente. Una noche, mientras la puesta de sol simulada pintaba el ventana con colores artificiales, habló en voz baja. ¿Entiendes? No me debes nada. Puedes partir en cualquier transporte. El contrato era entre mi hermano y tu clan, no entre tú y yo. Ella lo miró y susurró. Quizás no estoy aquí porque te deba algo. Quizás estoy aquí porque este lugar es el primero que me parece auténtico. No respondió con palabras. Él simplemente asintió una vez, con los ojos puestos en las estrellas visibles más allá de la ventana, las mismas estrellas que lentamente unían sus corazones a pesar de las diferencias de especies y las circunstancias. Y en lo más profundo de su ser, Sarapí sabía que ese humano silencioso aún ocultaba una verdad mucho más pesada que cualquier protocolo de mantenimiento. Una verdad que podría dañar ambos corazones antes de que llegara el ciclo de la cosecha. A mediados del ciclo de verano equivalente de la estación, cuando los intercambiadores de calor trabajaron horas extras para controlar la temperatura, la unidad residencial comenzó a cambiar. Las verduras en la cápsula de crecimiento crecieron más gracias a la iluminación mejorada que Finnegan había adquirido. El reciclador de aire dejó de hacer ese terrible ruido de traqueteo. Sarapí se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en muchos ciclos orbitales. Se había acostumbrado al sonido de las botas de Finnegan sobre el suelo de metal al final de cada turno de trabajo, la forma en que se aclaraba la garganta antes de decir buenas noches y el olor a café que siempre esperaba en el sistema de preparación cada ciclo del amanecer. Había consuelo en su silencio, como estar sentado junto a un río caudaloso que no necesitabas cruzar para comprender su corriente. Pero incluso los ríos ocultaban cosas profundas bajo su superficie. Una tarde, Sarapí fue a buscarlo y descubrió a Finnegan cerca de la esclusa de aire de emergencia en su sector de mantenimiento, arrodillado junto a una pequeña placa conmemorativa pegada a la pared. Él no la vio. Su gorra de trabajo yacía en el suelo a su lado, mientras su mano trazaba un nombre grabado en el metal. Un pequeño proyector holográfico colgaba de la placa mostrando la sonrisa de un joven ligeramente descolorida por el tiempo y la exposición a la radiación. Timoteo Blackthorne. Ella se quedó congelada. Ese era el nombre que apareció en la última transmisión que recibió antes de partir hacia la estación. El hombre que ella creía que había compuesto todas esas dulces palabras sobre construir una vida juntos en la frontera. Observó cómo los hombros de Finnegan temblaban una vez y luego se quedaban quietos. Cuando finalmente se giró, tenía los ojos rojos por las lágrimas, o quizás por el aire duro de esa zona. No intentó ocultar su emoción. Nunca debiste encontrarte conmigo, Sarapí, no conmigo. Estabas destinado a ser el hombre que él quería que yo me convirtiera. Mi hermano compuso esas transmisiones antes de que la neumonía se apoderara de él. Él quería que alguien creyera en esta estación, que creyera en mí. Sarapí sintió que su pecho se contraía y ambos corazones parecieron detenerse. Ella quería hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas tras su lengua bífida. «Me engañaste», susurró. Él asintió, sin que su expresión mostrara ningún intento de justificación. «Sí, lo hice, pero no por la razón que podrías suponer. No quería compasión. Simplemente no quería que muriera con su sueño enterrado y olvidado». El sistema de ventilación se encendió, sin mover nada, solo emitiendo sonidos como espíritus inquietos. Sarapik se acercó, con la mano en forma de garra temblando. Podría haberse marchado en ese momento, podría haber exigido que la transportaran de inmediato a su mundo natal, pero algo más profundo la inmovilizó. «No tienes que cargar con su sueño sola», dijo con voz suave. Finnegan bajó la mirada hacia su mano apoyada en su brazo, el primer toque que no se sintió como piedad, sino como pertenencia.
A pesar de ser de diferente especie, durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Incluso la estación pareció contener la respiración, los sonidos mecánicos normales desapareciendo en un silencio de fondo. Esa noche, un fallo en el sistema de refrigeración provocó que la condensación lloviera por los pasillos, limpiando el polvo acumulado de los paneles del techo e impregnando el aire con el olor a metal húmedo y ozono. Sarapí permaneció despierta, escuchando, preguntándose si el perdón podría crecer en un suelo tan profundo, o en este caso, en una estación espacial tan remota. Pero por la mañana, algo mucho más oscuro se alzaba desde las profundidades de la estación. La condensación de esa noche fue la última humedad que vieron en su sección durante semanas. A mitad de ciclo, el sistema de reciclaje de agua comenzó a fallar. Los sistemas hidropónicos se marchitaron. El polvo parecía acumularse más rápido de lo que los drones de limpieza podían manejar, convirtiendo el aire en algo que podían saborear con cada respiración. Las raciones de agua se redujeron a niveles mínimos de sostenibilidad, y todos los seres vivos del sector J comenzaron a sufrir la escasez. Sarapix intentó mantener el optimismo. Cantaba mientras trabajaba, cargando contenedores de agua reciclada de los dispensadores comunales, pero cada día la asignación disminuía. Finnegan hablaba poco, aunque la preocupación ya había marcado arrugas más profundas en su rostro curtido. La cojera en su paso empeoró, y con ella su temperamento. Cuando la asignación de agua finalmente bajó a niveles de emergencia, Finnegan tomó el ascensor de transporte a los niveles administrativos superiores. Regresó horas después, con la mirada fija y la mandíbula apretada por la ira. Están restringiendo el suministro de agua. Afirman que mi hermano les debía cuotas de mantenimiento antes de morir. Están cobrando deudas mediante la negación de recursos. Ahora, dijo con voz amarga, los administradores de los sectores superiores han desviado agua a las zonas comerciales. Afirman que ya no somos residentes prioritarios. Sarapix se quedó mirando, atónita. Pero reparaste sus sistemas ambientales el último ciclo. Salvaste a todo un sector de la descompresión. Finnegan rió una vez, con un sonido amargo como el café viejo que se ha dejado demasiado tiempo en la resistencia. Sí, es curioso cómo la amistad se evapora más rápido que el agua en el vacío. Ella lo agarró, pero él se apartó, sentándose en el pequeño banco cerca de la ventana, contemplando las estrellas distantes. El silencio entre ellos se extendía como el vacío más allá del casco. Esa noche, Sarapix comenzó a componer un mensaje que nunca transmitió. Escribió sobre el miedo y cómo la soledad podía desmoronar incluso al ser más fuerte. Luego lo borró y caminó hacia el área de observación donde la luz de la luna simulada se cernía baja sobre la vista exterior de la estación. Encontró a Finnegan de pie junto a la bahía de mantenimiento, con los hombros hundidos, la mirada fija en la lejana tierra, visible como una canica azul en la oscuridad. Quizás me equivoqué al traerte aquí, dijo en voz baja. Este lugar destruye todo lo que amo. Se acercó, con la voz temblorosa pero decidida. Entonces luchemos. Luchemos contra la administración de la estación, contra la sequía, contra los malditos burócratas también si es necesario. Finnegan la miró con total atención. Y por un instante, algo feroz se encendió en sus ojos. Te enfrentarías a toda la estación 17 por mí. Sonrió, mostrando sus pequeños colmillos. Me enfrentaría a todo el gobierno de la Tierra Unida si fuera necesario. Y justo en ese momento, la atmósfera cambió. Luces de advertencia brillaron a lo lejos en otro sector como una advertencia del universo mismo. En algún lugar, los administradores discutían el nombre de Finnegan con desprecio, y el problema que se avecinaba pondría a prueba cada centímetro del 12.5 que le quedaba. Porque a veces la tormenta no llega del espacio. A veces camina directamente hacia ti por los pasillos. Entonces la escasez de recursos regresó con mayor gravedad y para la tercera semana, la estación parecía estar a punto de necesitar lo básico.
Las plantas se marchitaban en las cápsulas de cultivo como almas cansadas que se dan por vencidas. Incluso el sistema de ventilación lo olvidó. Cómo circular correctamente. Sarapix observó a Finnegan pasearse por la unidad residencial, silencioso, obstinado, con la mirada fija en el contenedor de agua vacío. Parecía un hombre intentando mantener unida toda la plataforma orbital con las manos desnudas. Una noche, ella se acercó con 2 tazas de café cuidadosamente racionadas y colocó una a su lado. «Dime qué estás pensando», dijo. Él no respondió de inmediato. Finalmente, su voz se alzó áspera y baja. «Sigo preguntándome si vale la pena. Esta estación, esta lucha, quizás algunos sueños estén destinados a morir». Sarapí se inclinó hacia adelante. Sus manos escamosas envolvieron la taza. «No, Finnegan. Los sueños no mueren. La gente simplemente deja de creer, y la creencia es lo que mantiene vivo un lugar». La miró, y luego la miró con total atención. Su rostro estaba enrojecido por el inadecuado control de temperatura. Sus escamas habían perdido parte de su brillo por la deshidratación, pero sus ojos brillaban como una supernova. Sonrió. «Me dijiste que esta ventana tenía 32 centímetros de grosor, que podría proteger cualquier cosa si se construía correctamente. Quizás sea lo que necesita. Lo más importante ahora mismo no es solo densidad. Quizás necesite fe». Finnegan parpadeó, sorprendido por su fuerza. Y en ese momento, algo cambió. La escasez seguía presente, pero la desesperanza se quebró primero. Pasaron el ciclo matutino siguiente trabajando en el reciclador de agua defectuoso, intentando rescatar los recursos que pudieran. Otros residentes pasaban por los pasillos, observando, susurrando. Pero Sarapix no se detuvo. Cada componente que reparaba era un pequeño acto de desafío, un recordatorio de que rendirse nunca era la respuesta. Mientras el sol simulado se ponía en el programa del ciclo diurno, estaba de pie junto a Finnegan, ambos cubiertos de sudor y fluido hidráulico, y su voz era suave pero firme. «No puedes controlar a los administradores de la estación, Finnegan, pero puedes controlar la lucha que llevas dentro. La frontera del espacio no recompensa a los fuertes, recompensa a los obstinados». Sonrió, lento y cansado. «Supongo que encajaremos perfectamente entonces». Sarapí rió, el sonido como música en el aire reciclado. «Supongo que sí, esto, y quizás esa sea la verdadera lección. Cuando la vida te seca afuera, cava más profundo. Cuando la gente te da la espalda, planta tus raíces de todos modos, porque a veces la fe es la única lluvia que llega». La semana siguiente trajo aliados inesperados. Un anciano ingeniero centurión llamado Gabros, que había presenciado el incidente en la lanzadera, apareció en su unidad residencial. Llevaba herramientas y una expresión decidida en sus rasgos equinos. «Vi lo que te pasó, jovencita», le dijo a Sarapix. «Y vi lo que le hicieron a tu compañero con las raciones de agua. Esto es inaceptable». Finnegan empezó a protestar diciendo que técnicamente aún no eran compañeros. Pero Gabros hizo un gesto de desdén con la mano. «Los detalles para después. Ahora arreglamos las cosas». Juntos, los tres trabajaron en múltiples ciclos, eludiendo los controles administrativos del sistema de agua, desarraigando flujos, reparando componentes dañados que habían sido descuidados deliberadamente. Otros residentes comenzaron a unirse a ellos. Un mecánico satniano llamado Krelj, todo tentáculos y conocimiento técnico. Una mujer humana llamada Patricia, que regentaba un pequeño restaurante en el sector comercial y estaba igualmente disgustada por la corrupción administrativa. Incluso un joven androide. La unidad designada 47, cuya desactivación estaba programada, escapó a los niveles inferiores. Trabajaban en la sombra de la infraestructura de la estación, en túneles de acceso que la mayoría había olvidado que existían. Sarapix descubrió su talento para navegar en espacios reducidos. Su cuerpo más pequeño y sus alas le permitían llegar a lugares inaccesibles para los demás.
Finnegan coordinó el esfuerzo con la destreza de quien conoce a fondo el sector J. Y poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. El agua volvió a fluir. Los sistemas hidropónicos se recuperaron. El aire sabía más limpio. Los administradores de los niveles superiores no lo notaron de inmediato. Estaban demasiado concentrados en sus propios intereses y márgenes de beneficio, pero finalmente lo notaron. Un ciclo matutino, 3 agentes de seguridad se presentaron en la unidad residencial de Finnegan. La agente al mando, una mujer severa llamada Comandante Briggs, estaba en la puerta con un panel de datos que mostraba múltiples infracciones. Finnegan Blackthorne se le acusa de modificaciones no autorizadas del sistema, robo de recursos y violación de aproximadamente 47 regulaciones diferentes de la estación. Finnegan se mantuvo firme, con Sarah Pix a su lado. Se me acusa de mantener a la gente con vida, dijo en voz baja. Si eso viola sus normas, entonces sus normas se han roto. La expresión del comandante no cambió. Se presentarán ante el nivel administrativo para una audiencia disciplinaria de inmediato. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Gavros dio un paso al frente, flanqueado por Krell, Patricia y al menos otros 20 residentes que se habían reunido en el pasillo. Si lo matan, nos matan a todos, dijo el centurión. Todos participamos. Todos rompimos sus normas, y todos testificaremos que esas normas priorizan las ganancias sobre la vida. La comandante Briggs miró a la creciente multitud, luego a sus 2 compañeros oficiales, que parecían visiblemente incómodos con la situación. Golpeó su tableta de datos varias veces y luego volvió a mirar a Finnegan. El director de la estación, Chen, quiere verlos, solo a ti y a la mujer draconiana. Sarah Pix se irritó al ser llamada simplemente mujer, pero se mordió la lengua. Siguieron al comandante a través de la estación hasta los niveles superiores, zonas que Sarah Pix nunca había visto. Allí, todo estaba más limpio, más lujoso. Las ventanas mostraban la majestuosidad del espacio sin la suciedad. El aire olía a flores reales creciendo en tierra real, un lujo inimaginable en los sectores inferiores. El director Chen estaba sentado tras un escritorio de madera auténtica, un gasto imposible en el espacio. Era un humano de mediana edad de ascendencia asiática, que vestía ropa cara que parecía absurda en el contexto de una estación espacial. Los observó a ambos durante un largo rato antes de hablar. Señor Blackthorne, señorita Sarah Pix, han causado un gran alboroto. Finnegan empezó a hablar, pero Chen levantó una mano. Permítanme terminar. Han violado numerosas regulaciones. Han burlado los sistemas de seguridad. Han organizado lo que equivale a una pequeña rebelión en los sectores inferiores. El director se levantó y caminó hacia su ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. También han expuesto una verdad bastante vergonzosa, que esta estación ha estado descuidando sus niveles inferiores mientras cobraba las tarifas máximas y los servicios mínimos, que la burocracia administrativa que superviso se ha vuelto corrupta y cruel. Se giró para encararlos. Mi hermano se parecía mucho a usted, señor Blackthorne. Trabajaba en el nivel de mantenimiento 38 del sector F. Murió hace 3 años por una enfermedad prevenible porque el personal de enfermería afirmó que no había pagado sus cuotas del seguro a tiempo. La expresión de Chen se suavizó con un dolor genuino. Me convertí en director pensando que podía cambiar las cosas desde arriba. En cambio, me convertí en parte del problema. Me has recordado por qué acepté este puesto en primer lugar. Sarah P. y Finnegan intercambiaron miradas, sin saber a dónde se dirigía la conversación. Chen regresó a su escritorio y pulsó varios comandos en su panel de control. Con efecto inmediato, se levantan todas las restricciones de recursos de los sectores HAK. El agua, la calidad del aire y la asignación de energía se restablecen a los niveles estándar. Las cuotas supuestamente adeudadas por Timothy Blackthorne quedan condonadas y borradas del registro. Miró directamente a Finnegan. Tu hermano nunca debió esas cuotas.
Ciertos administradores inventaron la deuda para presionarte a desalojar una unidad residencial que querían convertir en espacio comercial. Esos administradores han sido despedidos y abandonarán la estación en el próximo transporte. Finnegan se quedó sin palabras. Sarapik sintió que se le aceleraba el corazón. Chen continuó: además, por la presente se le asciende a ingeniero jefe de mantenimiento para los sectores inferiores con plena autoridad. Realizar modificaciones del sistema según sea necesario para la seguridad y habitabilidad. Su salario ha aumentado al nivel 7 de la escala salarial, y señorita Sarapik, tengo entendido que no tiene autorización oficial para trabajar. Le entregó una tarjeta de datos. Ahora está registrada como especialista en sistemas ambientales, también en el nivel 7 de la escala salarial. Felicitaciones. Ambas son ahora miembros de la lista de personal esencial de la estación. Dejaron el nivel administrativo en un día, apenas capaces de procesar lo ocurrido. En el pasillo, Sarapik finalmente recuperó la voz. ¿De verdad ocurrió eso? Finnegan miró la notificación de ascenso en su tableta de datos como si fuera a desaparecer. Creo que sí. Creo que acabamos de ganar. Regresaron al sector J y encontraron a sus amigos reunidos en la zona común. Gabro vio sus expresiones y dejó escapar un alegre silbido. Están vivas y, a juzgar por esas caras, traen buenas noticias. Finnegan explicó lo sucedido. La reunión estalló en celebración. Alguien sacó una botella de whisky satniano que había estado escondida para ocasiones especiales. Comenzó a sonar música en el sistema de audio de alguien. Y por primera vez en meses, los sectores inferiores de la estación 17 se sintieron como en casa. Más tarde esa noche, después de que la celebración se calmó y sus amigos se marcharon, Sarapik y Finnegan se quedaron en la ventana de su unidad residencial. Su unidad residencial ahora, técnicamente, aunque aún no habían hablado de ese detalle, observaban las estrellas en un cómodo silencio. Finalmente, Finnegan habló. «Le habrías caído bien a mi hermano». Sarapik sonrió. «Ojalá lo hubiera conocido». Finnegan asintió. Habría dicho algo terrible como que están hechos el uno para el otro. Algo tan vergonzoso como eso. Ella lo miró, sus rasgos escamosos hermosos bajo la luz estelar reflejada. ¿Sería eso tan terrible? Se giró para mirarla de frente. No, supongo que no. Se quedaron allí un largo rato. Dos seres de mundos diferentes que habían encontrado algo inesperado en el frío vacío del espacio. Finalmente, Sarapik habló con voz juguetona. Así que, sobre esos 32 centímetros, Finnegan rió, con un sonido cálido y genuino. Las especificaciones de la ventana. Sí, la ventana, por supuesto. Sus ojos brillaron de diversión. ¿Qué más podría decir? Ambos rieron entonces, y el sonido resonó por toda la residencia. La unidad parecía una promesa de días mejores. Afuera, la estación continuaba su lenta rotación, llevándolos a través del vacío hacia un futuro incierto. Pero por ahora, en ese momento, tenían todo lo que necesitaban. El uno al otro, un hogar y 32 centímetros de aluminio transparente que mantenían a raya la oscuridad. En los meses siguientes, la vida en la estación 17 se transformó en aspectos grandes y pequeños. Finnegan y Sarapik trabajaron incansablemente para mejorar las condiciones en los sectores inferiores. Los sistemas de agua se renovaron por completo. Los recicladores de aire se mejoraron. Los sistemas hidropónicos se expandieron. Sarapik descubrió un talento para la ingeniería ambiental que la sorprendió incluso a ella. Diseñó nuevas configuraciones de módulos de cultivo que triplicaron la producción de vegetales. Creó mejoras en la filtración de aire que redujeron los problemas respiratorios de los residentes en un 60%. Se hizo conocida en los niveles inferiores como la dragón que se preocupa. Aunque prefería considerarse simplemente alguien que realizaba el trabajo necesario. Finnegan prosperó en su nuevo puesto como ingeniero jefe de mantenimiento.
Organizó programas de capacitación para que otros residentes pudieran aprender reparaciones básicas. Implementó programas de mantenimiento preventivo que redujeron las averías de emergencia. Lidió con batallas burocráticas con la alta administración cuando era necesario, armada con datos y la lealtad de cientos de residentes del sector inferior. Pero el mayor cambio fue personal. Lentamente, con cuidado, Sarah Peaks y Finnegan construyeron algo que ninguno de los dos esperaba. Una relación que trascendió especies y circunstancias. Aprendieron a llevar el ritmo del otro. Él aprendió que ella necesitaba temperaturas más altas que los humanos y ajustó los controles de climatización de su unidad compartida en consecuencia. Ella aprendió que su café debía ser perfectamente oscuro y amargo, sin variaciones. Aprendieron a afrontar los desafíos de la cohabitación interespecies con humor y paciencia. El día que Finnegan le propuso matrimonio oficialmente, fue en el lugar más poco romántico imaginable. Ambos estaban cubiertos de líquido hidráulico, tras haber reparado un montacargas defectuoso en el sector K. La miró, con la mejilla manchada de grasa, y dijo, probablemente debería haber preparado algo mejor que esto. Ella rió. ¿Preparar qué? Metió la mano en su cinturón de herramientas y sacó un pequeño anillo, claramente hecho a mano con materiales de la estación. Titanio y cobre entrelazados en un intrincado patrón. Sé que su gente no suele casarse con humanos. Y sé que solo soy un trabajador de mantenimiento, pero estaba esperando que consideraras hacer esto permanente. Sarah Peaks sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eres solo un trabajador de mantenimiento. Eres el mejor hombre que he conocido, humano o no. Extendió su mano con garras. Sí, absolutamente. Sí. Le puso el anillo en el dedo, del tamaño perfecto para sus escamas. Permanecieron en esa sucia bodega de carga, abrazados mientras la estación zumbaba a su alrededor. Y en ese momento, Sarah Peaks comprendió que su hogar no era un lugar. Era una persona. La boda fue una fusión de culturas que la estación 17 nunca había presenciado. Sarah Peaks vestía el tradicional atuendo ceremonial draconiano, con escamas pulidas hasta brillar, y sus alas decoradas con pintura bioluminiscente que creaba patrones en la penumbra. Finnegan llevaba el mejor traje que pudo permitirse, con aspecto incómodo pero decidido. El director Chen ofició la ceremonia, ofreciéndose como voluntario para el honor. La ceremonia tuvo lugar en una plataforma de observación reparada que ahora servía como espacio de reunión comunitario. Asistieron residentes de todos los sectores. Humanos y extraterrestres, de los niveles superior e inferior, se reunieron para presenciar dos seres de mundos diferentes se prometen la vida. Gabas lloró abiertamente, alegando que solo eran alergias, pero sin engañar a nadie. Patricia proporcionó comida, incluyendo un pastel de bodas cuya elaboración había requerido semanas de raciones guardadas. La Unidad 47 puso música, tras haber descargado miles de canciones de las culturas de la Tierra y Draen. Cuando Finnegan besó a su novia, sus escamas se tiñeron de un morado intenso por la emoción, y toda la asamblea estalló en aplausos. Esa noche, en su unidad residencial, convertida en un verdadero hogar, yacían juntos hablando del futuro. Quiero solicitar la adopción, dijo Sarah Peaks de repente. Finnegan la miró sorprendido. ¿Adopción? Ella asintió. Hay huérfanos en la estación. Niños que perdieron a sus padres en accidentes, que no tienen familia. Ahora tenemos espacio. Tenemos recursos. ¿Por qué no les proporcionamos un hogar? Finnegan sonrió. Acabas de decidirlo. Llevo semanas pensándolo. Pero sí, acabo de decidirlo. Se rió. Eres extraordinaria. Ella sonrió. Aprendí de los mejores. Durante el año siguiente, adoptaron 3 hijos. Una niña humana llamada Sophie, de 7 años, cuyos padres habían fallecido en un accidente de transporte. Un niño centurión llamado Talos, de 5 años, que había sido abandonado en la estación. Y, de forma algo inesperada, la Unidad 47,
el androide que los había ayudado durante la crisis de recursos, quien solicitó legalmente ser reconocido como su hijo a pesar de ser técnicamente mayor que ambos. Su unidad residencial se expandió, combinando 3 unidades más pequeñas en un solo espacio familiar. Era un caos. Era ruidoso. Era desordenado. Y era perfecto. Sophie aprendió sobre la cultura draconiana gracias a Sarapix, desarrollando un talento para la xenobiología. Talos se conectó con Finnegan por el trabajo de mantenimiento. Sus múltiples extremidades lo convertían en un experto en reparaciones. La Unidad 47 se convirtió en el cronista no oficial de la familia, registrando su vida diaria con una mezcla de lógica y un sentimentalismo inesperado. Pasaron los años. Los niños crecieron. La estación continuó mejorando. El director Chen finalmente se jubiló y recomendó a Finnegan como su reemplazo. Finnegan declinó, alegando que su lugar estaba en los sectores inferiores, pero aceptó formar parte del consejo asesor. Sarapix publicó artículos sobre sistemas ambientales que se convirtieron en lectura obligatoria en las universidades de ingeniería de la Tierra. Recibió ofertas de prestigiosos centros de investigación. Las rechazó todas. Su vida estaba aquí, en esta estación imperfecta, con esta familia imperfecta. Una noche, quizá 20 años después de que Sarapix se bajara de aquella lanzadera de transporte, ella y Finnegan estaban en su ventana. Los niños ya eran adultos y vivían sus propias vidas, pero los visitaban a menudo. La unidad residencial estaba más tranquila últimamente. El cabello de Finnegan se había vuelto gris. La cicatriz de su mejilla se había reducido a una fina línea. Permanecía cojeando, pero se movía con la confianza de quien ha construido una vida digna de ser vivida. Las escamas de Sarapix se habían apagado ligeramente con la edad, pero sus ojos seguían brillantes. Sus alas tenían algunas zonas donde las escamas se habían caído y no habían vuelto a crecer. Parecía distinguida, pensó. Hermosa. ¿Te acuerdas? Dijo, cuando me pediste por primera vez los 32 centímetros completos. Ella rió, con un sonido aún musical a pesar de los años. ¿Cómo podría olvidar mi momento más vergonzoso? La atrajo hacia sí, con cuidado, como siempre, de sus alas. No vergonzoso, entrañable. Y Dus. Allí estaban, observando las estrellas. 2 seres que se habían encontrado a través de la imposible distancia del espacio que los rodeaba. La estación bullía de vida. Los niños jugaban en pasillos limpios y seguros. Las familias se reunían en espacios comunitarios que prosperaban con plantas verdes. Y en algún lugar de una placa conmemorativa en el nivel 42, estaba inscrito un nombre que jamás sería olvidado. Timothy Blackthorne, cuyo sueño de una estación mejor había perdurado a través de su hermano y una mujer dragón de la nebulosa del dragón que se atrevió a creer. La ventana frente a ellos tenía exactamente 32 centímetros de grosor, tal como se especificaba, manteniendo a raya el vacío y permitiéndoles ver las infinitas posibilidades que se extendían más allá. Y esa quizás sea la verdadera lección. El amor puede abarcar cualquier distancia. La esperanza puede sobrevivir a cualquier sequía. Y a veces la medida más importante no es la que esperas, sino la que te mantiene a salvo mientras construyes una vida que valga la pena vivir. La estación seguía girando, llevando sus historias y sus sueños a través de la infinita frontera del espacio. Y en una pequeña unidad residencial en el sector J, nivel 42, 2 corazones laten juntos, uno humano, uno draconiano, ambos llenos de gratitud por los 12.5 que cambiaron todo.